Buenos días, estás en Meditación Laica, el canal de meditación para escépticos. En meditación se habla mucho del no yo, ¿no? De la idea de que no de que hay que destruir el yo, sino que más bien de que el yo, lo que tú consideras el yo, es ilusorio. Y para eso pues se usan distintas técnicas. Pues una, por ejemplo, es tratar de encontrarlo, buscándolo con meditación. Es decir, haces del yo el objeto de meditación y ves que no lo puedes encontrar en ningún lado y dices, pues no hay yo. O a veces se habla, pues por ejemplo, se usa la lógica, se dicen cosas como, por ejemplo, si el yo está hecho de partes, pero no puede ser lo mismo que las partes y tal. Y bueno, usando esa lógica, pues se llega un poco a la misma conclusión. Yo hoy voy a hacer una cosa un poco distinta, que no he visto en ningún lado, pero que a mí personalmente me ha ayudado un poco a entender la cosa. Yo cuando quiero entender algo, lo que suelo hacer es tratar de definirlo. Es decir, un poco como tratar de explicarle lo que significa, pues a un alienígena que no tiene ni puñetera idea de qué estoy hablando, ¿no? Porque nosotros como humanos damos por sentadas muchas cosas que creemos que están claras, pero que no lo son tanto. Pues por ejemplo, imagínate que intentas explicarle a un alienígena la propiedad privada, ¿no? Dices, no, esta cosa es mía. ¿Qué significa esto de que es mío? Entonces dices, bueno, no es parte de mí. Pues no, es que yo tengo derecho a hacer lo que quiera con esta cosa. ¿Qué es eso del derecho? Entonces te das cuenta de que algo tan sencillo como que algo te pertenece es muy complicado de explicar si no tienes una idea ya prehecha de lo que es. Y la razón es pues por eso, ¿no? Porque nosotros al ser humanos tenemos distintos conceptos, digamos, que metidos ya en el cerebro como por defecto, y son tan obvios, tan fundamentales, que ni siquiera nos damos cuenta de que no tenemos ni puñetera idea de qué significan, ¿no? Lo mismo se puede hacer con el tiempo, con un montón de cosas. Entonces, lo mismo se puede hacer con la idea del yo. Claro, lo de alienígena es un poco distinto, ¿no? Porque uno asume que el alienígena también se dirigirá a sí mismo como yo, ¿no? Pero pon que no, pon que estás hablando, pues yo qué sé, con una criatura tan rara, ¿no? Que no sabe lo que es un yo. Y lo que me gustaría que hicieras es que hicieras la prueba, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas lo que es ser yo a alguien que no sabe lo que eso significa? Si puedes, pues pausa el vídeo y inténtalo, dale unas cuantas vueltas a ver si lo logras. La idea que tengo entonces es, voy a intentar encontrar una definición de yo que el alienígena pues puede entender y que no sea circular. Es decir, una definición circular es una que se usa a sí misma o que usa un concepto equivalente dentro de la definición, con lo cual no estás explicando nada porque el concepto mismo que intentas explicar está dentro de la definición, ¿no? Entonces, una cosa que puedes decir es, pues, por ejemplo, en el universo hay muchos humanos, ¿no? Los humanos son estas criaturas con dos brazos, dos pies y tal. Bien. Entonces dices, uno de esos humanos es especial. Vale. ¿Por qué es especial? Bueno, pues porque todo lo ves desde su cabeza, desde su perspectiva. La pregunta es, ¿quién ve las cosas desde su cabeza o perspectiva? La respuesta es yo. Pero, claro, lo que intentabas explicar es que es ese yo, con lo cual esto no funciona. Vale, pues hay que buscar otra forma de explicar el yo. Bueno, una forma de hacerlo es, en lugar de hablar del universo, ¿no? Vamos a hablar de percepciones. Como al final el yo es algo que es subjetivo, pues tenemos que hablar de percepciones subjetivas, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, existen muchas percepciones, ¿no? Pues hay percepciones visuales, sonoras, tal y cual. Algunas de esas percepciones son especiales. Pues, por ejemplo, las percepciones especiales son las que el tacto, por ejemplo, de esta región aquí, que es el brazo. Y esas percepciones especiales son el yo. Bueno, esto funciona un poco mejor, ¿no? El problema que ahora tienes es decir, bueno, ¿cómo seleccionas unas percepciones y no otras? ¿No? Porque lo que hay son percepciones. Si tu criterio es decir que forman parte de ti, tienes una definición circular. Si ese no es el criterio, pues ¿cuál es?
Porque ¿qué percepciones táctiles califican como yo? ¿Qué percepciones visuales califican como yo? Etcétera, etcétera. Con lo cual, de nuevo, tienes el mismo problema, que tienes una definición circular, incluso si hablas desde un punto de vista subjetivo. A no ser que digas, no, todo soy yo. Pero entonces el yo también pierde significado, porque si todo eres tú, es lo mismo que decir nada eres tú. Es decir, estás poniendo una etiqueta a todo, con lo cual esa etiqueta no tiene ningún tipo de significado. Es un poco parecido a eso del panteísmo y el ateísmo, que en el fondo son lo mismo. El panteísmo dice que todo es divino, el ateísmo dice que nada es divino, pero si todo es divino es un poco equivalente a que nada sea divino. Es decir, la idea, ¿no?, de si existe Dios es que hay ciertas cosas que son especiales y eso es Dios. Si todo es Dios, bueno, le estás poniendo una etiqueta a las cosas, les estás llamando Dios, cuando podrías ponerle otra etiqueta y llamarles no Dios, pero al final son dos etiquetas que son solo etiquetas, es decir, la realidad subyacente no cambia, ¿no? Bueno, otra cosa que puedes decir es, es que algunas de las percepciones que existen, no puedes decir que yo tengo porque es circular, dices, las puedo controlar. Bueno, eso ya no está mal, pero dices, ¿y quién las controla? Yo. Y de nuevo tienes el mismo problema, ¿no? Tienes una definición circular. Yo soy las percepciones que yo controlo. ¿Quién es ese yo? Las percepciones. ¿Cuáles? Las que yo controlo. Otra cosa que puedes decir es lo que se dice digamos, en lugar de definir, ¿no?, usar, más bien apuntar. Es decir, bueno, en el universo hay dos tipos de cosas. Unas cosas no son yo y otras cosas son yo. Esta cosa es yo. Bien, no está mal. Obviamente también es un poco circular, ¿no? Porque dices, ¿y quién está apuntando a esas cosas que son yo? Yo. Es decir, que te estás usando a ti mismo dentro de la definición. Si hay 20 personas y todas se apuntan, tienes un problema, de nuevo, ¿no? Entonces yo obviamente no he sido exhaustivo. Seguramente hay formas mucho más creativas de definir el yo que a lo mejor tienen menos problemas. Pero un poco lo que quiero que veas es que no tanto la lógica, sino la intuición. Que el concepto mismo de yo no parece tener mucha base, no parece aguantarse demasiado. Que a la que escarbas un poquito e intentas explicarte a ti mismo lo que significa, ves que no puedes, porque no sabes qué significa. Es algo que lo tienes visceral, pero que no puedes definir. Y eso te da una idea de que es muy probable que ese concepto que tú tienes tan visceral dentro no signifique nada. Como siempre, si tienes una pregunta, pues me dejas un comentario y te respondo en cuanto pueda. Que tengas un buen día.